¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta quinta clase de contabilidad financiera. En esta clase vamos a estar trabajando el tema del activo. Aquí ya lo tenemos trabajado. Y trabajé desde antes las correspondientes clases de activo, pasivo y capital, porque me gustaría ver bastante teoría y me llevaría mucho tiempo al estarle escribiendo y estarle explicando. Mejor primero ya la escribo y se las voy explicando. Desde anteriores clases, nosotros hemos visto desde la teoría de la partida doble el elemento del activo. Aquí está. En la clase de dualidad económica, aquí lo vimos, el activo, la fórmula contable. Aquí está el activo es igual a pasivo más capital, aquí está, ya que habíamos mencionado que el activo son bienes y derechos propiedad de la entidad. Bienes y derechos. En la práctica de la fórmula contable habíamos mencionado sobre el activo, ya habíamos contabilizado respecto al activo. Ahora vamos a ver tres temas: la definición del activo. Aquí está otra definición. Vamos a ver los elementos del activo y también vamos a ver los tipos de activo de acuerdo a su naturaleza. Como habíamos mencionado, el activo son bienes y derechos propiedad de la entidad. Bienes y derechos propiedad de la entidad. Habíamos comentado anteriormente, vamos a la fórmula contable, que el pasivo son deudas y obligaciones contraídas por la entidad a un tercero ajeno, y el capital contable eran las aportaciones o son las aportaciones y resultados de la entidad propiedad de los socios. Entonces, el activo son bienes y derechos propiedad de la entidad. Otra definición que nosotros nos encontramos es que el activo son los recursos que dispone una entidad. Aquí nos habla sobre los recursos. Los recursos se debe de entender como bienes y derechos que dispone la entidad. Ahora, este activo, donde son los recursos que dispone la entidad, es una definición muy fácil de poder comprender. Y es más, esta es la definición que en clase es la que vemos a mayor profundidad, pero es la que nos permite determinar en qué momento estamos hablando de un activo. Son los bienes y derechos propiedad de una entidad. Ahora, aquí no nos importa de dónde provienen los recursos, no nos importa. Aquí lo que nos importa son los recursos que dispone una entidad. Por ejemplo, una empresa tiene a su disposición un terreno. Si estamos hablando del activo, no nos importa de dónde proviene el terreno. ¿Fue un crédito que nos dio un banco? ¿Fue un crédito que nos dio un acreedor? ¿Fue una aportación de los socios? ¿Por medio de las utilidades de la empresa se compró el terreno? Cuando hablamos del activo no nos importa de dónde proviene. Lo que nos importa es qué es lo que se tiene. ¿Qué es lo que se tiene en propiedad o a disposición? Para ello vamos a ver una definición de activo de Álvaro Javier Romero López, que en su libro de Principios de Contabilidad nos establece la siguiente definición. Nos menciona: el activo son todos los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales representan beneficios económicos futuros, fundadamente esperados, controlados por una entidad económica, provenientes de transacciones, transformaciones internas y eventos devengados, identificables y cuantificables en unidades monetarias. Vamos a analizar poco a poco esta definición para poderla comprender. Nos dice que el activo son todos los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines.
Cuando hablamos de que son todos los recursos que dispone la entidad, es lo que nosotros habíamos hablado aquí, que son los bienes y derechos propiedad de la entidad, o también en esta definición son los recursos que dispone la entidad. Entonces, bueno, creo que esto ya quedó claro. Aquí nos dice para la realización de sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Pues es la actividad preponderante de una empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, a qué se dedica Procter & Gamble o a qué se dedica Coca-Cola, pues nosotros sabemos cuál es el fin de Coca-Cola. Entonces, un activo debe ser los recursos que dispone una entidad para la realización de sus fines. En este punto que yo le estoy señalando, yo tengo una diferencia respecto a esta definición que nos menciona Álvaro Javier Romero López, porque aquí el autor del libro Principios de Contabilidad nos menciona que son los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines. Entonces, si una empresa obtiene un recurso que no le sirva para sus fines, por ejemplo, obtiene un terreno por cualquier medio que le haya obtenido, obtiene el terreno, pero ese terreno no lo va a utilizar, no tiene pronosticado el rentarlo o no tiene pronosticado el construir una planta de producción en ese terreno, simplemente va a estar abandonado tal vez algunos años. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos de registrar el valor de ese terreno en nuestra contabilidad? En mi opinión es que sí, porque si no estaríamos rompiendo el principio de revelación suficiente, porque ese es un valor que está a disposición de la empresa para cumplir o no cumplir sus fines, porque si el terreno lo vende y obtiene el dinero, pues ese dinero puede generar o contribuir a los fines de la entidad. Entonces, en mi punto de vista, cumpliendo con el principio de revelación suficiente, sí se deben de registrar los recursos que no estén de acuerdo a los fines de la empresa. Bueno, vamos a seguir. Dice, los cuales representan beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Es decir, que la contabilidad el activo debe de estar representado en beneficios económicos futuros fundadamente esperados. ¿Para qué compramos una maquinaria? Pues para producir el producto terminado, llevarlo al mercado, venderlo y obtener así del precio pues la utilidad, que es la que por el cual nosotros realizamos empresa para generar utilidades. Después nos menciona controlados por una entidad económica. Hay que recordar, cuando hablamos del concepto de contabilidad financiera, mencionábamos que la contabilidad financiera es la técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad con el objetivo de realizar información financiera o crear información financiera que sirva para la toma de decisiones. Entonces aquí estamos hablando de que debe de ser realizada por una entidad, no dos, no tres, una entidad. Y me gusta utilizar un ejemplo en el cual menciono en el que si tú y yo creamos una empresa y esa empresa se llama ABC, ¿cuántas contabilidades debe haber? Pues debe haber 3 contabilidades. Una contabilidad para la empresa ABC, la segunda contabilidad para mí, para Jesús Pérez, y la tercera contabilidad para ti. Entonces debe ser 3 contabilidades que deben ser identificables, pero separadas una de otra. ¿Sí? Son 3 contabilidades. Por eso aquí nos menciona que sean controlados por una entidad. Provenientes de transacciones. Cuando se realiza una transacción, pues cuando simplemente pagamos, es una transacción. Transformación interna, estamos hablando de la producción. Cuando llega la materia prima y la convertimos en un producto terminado, es una transformación interna.
Y eventos como cuáles, por ejemplo, puede ser un evento fortuito en el cual en un terremoto se cae un edificio o un almacén, y ese edificio pues forma parte de un evento que nosotros lo debemos de llevar a nuestra contabilidad. Nos menciona que sean devengados. ¿Qué es que sean devengados? Que ya se realizaron, que ya es un hecho, ¿sí? Porque recuerden que nosotros no podemos contabilizar hechos futuros, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Imagínense que en enero de 2020, pues digamos, vamos a contabilizar las ventas de los siguientes 6 meses, o sea, de enero a junio 2020. Sin embargo, aquí en México, a partir de marzo, está actualmente, que estamos grabando este video el 10 de mayo, está la pandemia del COVID-19. Entonces imagínense si nosotros contabilizáramos las ventas proyectadas, presupuestadas de los siguientes 6 meses, pues ya nos hubiéramos equivocado gravemente. ¿Por qué? Porque ahorita la industria ha cerrado por cuestiones de salud. Entonces tenemos todo marzo, abril, actualmente mayo, que es el punto más alto de la pandemia aquí en México, y todavía va a ser tal vez 1 o 2 meses posteriores para que ya empiece a recuperarse la economía. Entonces no podemos nosotros contabilizar eventos futuros. Por eso aquí nos menciona que sean devengados, que ya sean un hecho, que ya no se pueda cambiar, que sean identificables y cuantificables en unidades monetarias. Es decir, nos interesa nada más registrar en nuestra contabilidad el dinero, nada más el dinero. Por ejemplo, yo en clase yo les he mencionado que si nosotros tenemos dentro de nuestra empresa un árbol que lo plantamos desde que se inició la empresa, ya lleva varios años la empresa, pero en una granizada ese árbol se parte en dos, tal vez muere, entonces lo deberíamos de contabilizar. Es relevante el valor de ese árbol económicamente, aquí cuantificable en unidades monetarias, para llevarlo a la contabilidad. La respuesta es no. No afecta a la contabilidad. Ahora imagínense que nosotros compramos un bonsai y ese bonsai va creciendo, lo vamos llevando y vale mucho dinero, o compramos otro tipo de árbol que vale mucho dinero. En principio dice, no es para la realización de sus fines, a menos de que nosotros nos dedicamos a vender ese tipo de árboles. Pero si nosotros no nos dedicamos a vender ese tipo de árboles, pero al dueño o a un directivo le gustó ese árbol y lo compró, tal vez tuvo el dinero suficiente para despilfarrar ese dinero en algo que no es para los fines de la empresa, pues tendríamos que contabilizarlo. Acuérdense del principio de revelación suficiente. ¿Por qué? Porque ese árbol tiene un valor económico, tiene un valor en el mercado. Si nosotros lo vendemos, nos va a arrojar tal vez una utilidad. Entonces por eso es cuantificable en unidades monetarias. Ahora vamos a analizar la definición del activo de acuerdo a la norma de información financiera A5. Y como podrán ver, tiene los mismos elementos que utilizó Álvaro Javier Romero López en su definición del activo. Vamos a verlo. Nos dice que un activo es un recurso controlado por una entidad. Entonces, eso ya lo habíamos visto acá. Aquí está, miren. Controlado por una entidad económica. Después nos dice identificado. Aquí está. Identificable. Después nos menciona cuantificado en términos monetarios. Igual aquí está, cuantificable en unidades monetarias.
del que se espera fundadamente beneficios económicos futuros. Aquí lo tiene, que representa beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Derivados de operaciones ocurridas en el pasado. Nosotros aquí lo habíamos mencionado como devengados, ¿sí? Que afecten económicamente a dicha entidad. Aquí sí vean que han afectado económicamente a dicha entidad. Aquí yo creo que Javier Romero se equivocó al poner esta parte de que son los recursos para la realización de los fines de la empresa. Creo que ahí se equivocó, porque aquí en esta definición de las normas de información financiera sí nos dice afectado económicamente a dicha entidad, como el ejemplo del terreno que no nos sirve, o el árbol, el bonsai. Entonces aquí sí queda comprendido en esta definición de la norma de información financiera A5. Bien, estas definiciones, el de Álvaro Javier Romero López y el de la NIF A5, tienen los siguientes elementos para poder estudiarlos. Nos menciona que sea un recurso controlado por una entidad, es decir, un activo es controlado por una entidad cuando ésta tiene el derecho de obtener para sí misma los beneficios económicos futuros que deriven del activo y de regular el acceso de terceros a dicho beneficio. Todo activo es controlado por una entidad determinada, por lo que no puede ser controlado simultáneamente por otra entidad. El recurso controlado es cuando la entidad tenga el derecho de uso, de disfrute, de disposición y o de propiedad. Ahí está lo que nosotros debemos de entender como recurso controlado por una entidad, ¿sí? Aquí vean en esta parte, dice, donde se regula el acceso de terceros a dicho beneficio. Por ejemplo, los socios. Les acabo de decir un ejemplo. Si tú y yo ponemos una empresa que se llama ABC, la empresa ABC va a regular el acceso de nosotros como socios a los beneficios, a las utilidades. Entonces, el recurso que tiene una entidad para que pueda ser considerado que la controla la entidad, debe de generar un derecho de uso, de disfrute, de disposición y o de propiedad a favor de la entidad, no de los socios, a favor de la entidad. Bien, el segundo punto que tenemos que ver es identificado. Y la norma de información financiera A5, esto lo saqué de la norma de información financiera A5, nos menciona: un activo ha sido identificado cuando pueden determinarse los beneficios económicos que generará a la entidad. Esto se logra cuando el activo puede ser separado para venderlo, rentarlo, intercambiarlo, licenciarlo, transferirlo o distribuir sus beneficios económicos. Aquí nos menciona en esta parte: el activo puede ser separado para venderlo, rentarlo, intercambiarlo, licenciarlo, transferirlo o distribuir sus beneficios económicos. Esas son las partes importantes para poder nosotros saber si estamos identificando el activo o no lo estamos haciendo. El tercer elemento, cuantificado en términos monetarios. Un activo debe cuantificarse en términos monetarios confiablemente. Eso habíamos hablado anteriormente. 4. Beneficio económico futuro. Representa el potencial de un activo para impactar favorablemente a los flujos de efectivo de la entidad u otros equivalentes, ya sea de manera directa o indirecta. Aquí, cuando nosotros hablamos de flujos de efectivo de la entidad, es referente al dinero. Y 5. Derivados de operaciones ocurridas en el pasado. Todo activo debe reconocer como consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado. Por lo tanto, aquellas que se esperan que ocurran en el futuro, aquí está lo que estábamos hablando, aquellas que se espera que ocurran en el futuro no deben de reconocerse como un activo, pues no han afectado económicamente a la entidad. ¿Sí? Lo que nosotros habíamos hablado respecto a que nosotros no podíamos contabilizar
hechos que probablemente en el futuro sucedan. Y para finalizar, nos menciona los tipos de activo atendiendo a su naturaleza. La norma de información financiera A5 nos establece los tipos de activo, pero atendiendo a su naturaleza, porque posteriormente vamos a ver el pasivo y el capital, y ahí va a haber una diferencia. Y nos menciona que los activos de una entidad pueden ser de diferentes tipos. 1. Efectivo y equivalentes. 2. Derecho a recibir efectivo y equivalentes. 3. Derecho a recibir bienes o servicios. 4. O inciso D. Bienes disponibles para la venta o para la transformación y posterior venta. 5. Bienes destinados al uso para su construcción y posterior uso. Y 6. Aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otra entidad, es cuando la empresa es un accionista. En efectivo y equivalentes de efectivo, nosotros tenemos pues caja, bancos, fondo fijo de caja, inversiones, por ejemplo. Son las cuentas que vamos a ver más adelante. En derecho a recibir efectivo y equivalentes son los créditos que nosotros le damos al cliente, a nuestros empleados, a los socios. Derecho a recibir bienes o servicios es cuando nosotros pagamos tal vez por anticipado a un proveedor por la compra de mercancía. Bienes disponibles para la venta o para la transformación y posterior venta es lo que nosotros tenemos en el almacén. Acuérdense que la materia prima se transforma en producto terminado y el producto terminado sirve la venta. En bienes destinados para su uso, aquí estamos hablando pues todos los activos fijos o para su construcción en el caso de activos fijos. Aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades, nos referimos cuando nosotros compramos las acciones de otra empresa. Bien, ¿qué es lo que se debe de quedar con ustedes? Sé que es mucha teoría, sin embargo, lo importante es que cuando hablamos de activo, ustedes sepan que el activo son bienes y derechos propiedad de la entidad. Si ustedes se aprenden esa definición que es muy fácil, ustedes ya van a entender lo que es el activo. Ya no necesitarían aprenderse otros conceptos, otras definiciones un poco más completas, porque con esta definición ustedes podrían distinguir entre lo que es un pasivo y lo que es un capital. Empresarios, les mando un saludo a todos ustedes. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.